La clase de hoy, ¿no? En la continuidad de lo que venimos viendo, el tema es presencia consciente. ¿Qué es la presencia consciente? ¿No? Es justamente, como dice el subtítulo que ustedes están leyendo, es la atención que cuida a sí misma. En definitiva, lo que estoy diciendo es vigilancia, ¿no? ¿Qué sería vigilancia, no? Es cómo detectar, ¿sí?, la captura de la mente antes que el personaje tome el mando. Ahora, nosotros vimos en las charlas anteriores, que les recomiendo que los escuchen o por Spotify o lo vean por video, así uno engancha bien el tema, el trabajo de la importancia de la atención y que dentro de la importancia de la atención para no ser capturado por el programa, y el personaje que alimenta el programa, era vital ir hacia un objeto valioso, objeto virtuoso, objeto formativo, que es ese lugar sano que me permite romper el circuito. Ahora, claro, antes de volver a ese objeto, debo darme cuenta, ¿no?, que me fui. Porque si no me fusiono y sigo, quizás me doy cuenta tarde, ¿no? ¿Y qué es esto de me fui, no? ¿Me fui a dónde? No sé, me fui a un relato, me fui a una crítica que estoy dando vuelta, me fui quizás también a una comparación, me fui a un sistema defensivo, me fui a una fantasía, me fui. Es ahí el trabajo de la vigilancia, que justamente es la capacidad de notar que mi atención ha sido tomada, que mi atención ha sido secuestrada, me fusioné con algo. Y si uno trabajara más fino esto, y ya vamos a ver de qué manera, es darnos cuenta que la cadena del personaje se empezó a armar. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que la vigilancia es la atención que aprende a cuidarse a sí mismo. ¿Para qué? Para no ser arrastrada por el personaje. Los relatos, los hábitos, esos estados afectivos, emocionales, etc. Ahora, aclaro acá que vigilar no es controlar todo, ¿no? Vigilar en estos términos es darnos cuenta a tiempo. La vigilancia es ese momento de conciencia que uno descubre, ¿no?, que la mente puede perderse, o ya se perdió, o ha sido capturada. Recordemos que habíamos visto nosotros que teníamos contacto, sensación, emociones basales, interpretación, percepción, intención, la atención capturada, relato, reacción. Ese era nuestro mapa sintetizado, ¿no? La vigilancia puede aparecer en cualquier punto de estos, ¿no? La vigilancia puede decir, ¿no?, algo me está pasando a mí, me estoy yendo, estoy interpretando, estoy rumiando, estoy por reaccionar, entró el personaje y actuó en forma automática. Entonces, de esto se trata el curso de vigilancia. Entonces, vamos a dar una definición
de vigilancia, ¿no? La vigilancia es la función de la atención que observa la calidad de la propia atención. Observa la calidad de la propia atención. No solo mira el objeto, sino también, expresando calidad, ¿qué quiero decir? ¿No? Sino también cómo está mirando. Vamos a poner un ejemplo. No solo veo que alguien puede estar frío o puede estar indiferente. También noto que mi mente está interpretando rechazo. Porque ante la frialdad, la cadena completa me dice si me está rechazando. La vigilancia es notar no solo eso que ocurre, sino la interpretación de la mente de lo que está pasando. Con otro ejemplo, o sea, no solo siento enojo ante un evento, ¿no? También noto que quiero atacar o busco defender una imagen ante ese enojo. O las dos cosas juntas. No solo noto tristeza, por ejemplo, si la vigilancia está en una emoción basal, ¿no? También noto que empiezo a fabricar una historia de abandono. Y ahí es donde la vigilancia empieza a mirar, ¿sí? Por lo tanto, la atención mira lo que está ocurriendo afuera. La vigilancia cuida cómo está mirando la atención. Ante esto tengamos claro que la vigilancia no es tensión, no es que uno tiene que estar en una situación de alta tensión vigilando todo, ¿no? Porque no nos vamos a confundir, ¿no? No es ni estar más rígido, ni tratar de controlar, ni tratar de reprimir, eso no es vigilancia, ¿no? Ni un análisis obsesivo de mí, ni vivir en un estado de alerta continuo, ¿no? La vigilancia es algo más que todo esto, o más bien está un poquito distante de todo esto. A veces uno se confunde y trata de que eso es vigilancia. No. ¿Qué sería vigilancia, no? O una vigilancia correcta, una vigilancia sana, ¿no? Primero, lo que genera es lucidez, ¿sí? Pero no es rígida, no es dura, ¿no? Y va a tener características como claridad, suavidad, firmeza, presencia, honestidad, capacidad de detectar pero sin agredir. La vigilancia verdadera, la vigilancia sana, no endurece la mente. Justamente lo que hace es despertarla. La vigilancia sana no endurece, despierta. Ante esto, tengamos claro lo siguiente. ¿Cuál sería la diferencia entre vigilancia y control? Pues parecería que la vigilancia es trato de controlar y para no irme, ¿no? Y acá vamos a esto, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien que quiere controlar, ¿qué es lo que dice el control? No debo sentir esto, no puedo equivocarme, tengo que dominar la reacción, esto no debería estar pasando, tengo que ser perfecto, no me tengo que inmutar. Y si uno analiza eso en profundidad, vamos a descubrir algo que es muy importante. Casi todo lo que es control, y recién hablé de distintas frases, provienen de un solo lugar que es el miedo. En contraposición, para ver qué diría la vigilancia, ¿no? La vigilancia diría así: esto está apareciendo, la mente se está yendo, hay miedo, reconozco el miedo, fíjense que en el control no aparece eso, hay impulso de defenderme,
apareció el programa basal, apareció el personaje. Puedo mirar lo que sucede antes de actuar. Es ahí que la vigilancia nace de la lucidez. Y esto sí es para recordarlo, ¿no? Lo terrible que es el control y por qué hay una gran diferencia, ¿no? Porque el control lo que quiere hacer es impedir que algo ocurra. Por eso uno quiere controlar. Mientras que la vigilancia hace un evento o un efecto totalmente contrario, quiere ver. El control quiere impedir, la vigilancia quiere ver qué sucede. Voy a tratar ahora de dar una diferencia también entre vigilancia y represión, ¿sí? Cuando uno reprime cosas. La represión siempre empuja hacia abajo, ¿no? Uno guarda, ¿no? Reprimo un sentimiento, aparece pensamiento de no siento, eso reprime un sentimiento, o no miro, ¿no? O no debería aparecer esto, reprimo algo que está pasando, ¿no? La vigilancia, y ahí está la diferencia, va a permitir que algo sea visto, pero sin llegar a actuar ciegamente. Volvemos, esto apareció, puedo sentirlo, puedo mirarlo, no tengo que obedecerlo inmediatamente. Vigilar una emoción no es encerrarla, eso es reprimir. Es impedir que se convierta rápidamente en personaje. Es impedir que se convierta en un relato. Eso es lo que hace la vigilancia. Ahora, ¿qué vigila la vigilancia? ¿No? Y existen varios niveles que tienen que ver justamente con la cadena que hemos visto antes, ¿no? Y vamos a ver los distintos niveles. Primero, ¿no? Vigila la sensación, ¿no? Contacto, sensación. Aparece, por ejemplo, no sé, una sensación desagradable, algo interno que me genera desagrado. Lo primero que siento. Entonces, siento esa sensación y aunque parezca mentira, ese evento está haciendo mucho. Porque si lo noto ahí, voy a evitar que la historia crezca demasiado. ¿Sí? Es como justamente el lugar más temprano para no hacer que la cadena arranque. Es agradable, queda ahí. La vigilancia se sintió desagradable. Generalmente recordemos que la cadena se hace toda automática en segundos, ¿no? Yo lo estoy explicando en cámara lenta, pero de todo esto reacciona en forma automática. Si recordamos la cadena, contacto, sensación, emoción basal. La vigilancia también vigila la emoción basal. Ejemplo, hay miedo, hay ira, hay tristeza, hay alegría. Es muy importante porque también ahí no hago que la cadena vaya en forma automática, ¿no? Desde la ira puedo terminar en una reacción terrible. Desde la interpretación, ¿no? O de la percepción. Estoy interpretando rechazo, no digo rechazo o me está rechazando. Estoy suponiendo que no valgo. Estoy leyendo amenaza. Ahí está la vigilancia. En esta frase está la vigilancia. La vigilancia también vigila la intención, ¿no? Un ejemplo. Quiero controlar, quiero atacar, quiero agradar, quiero justificarme, me quiero retirar, me quiero esconder. Interpreto ante el evento. También vigila la propia atención, dijimos, vigila la atención. Mi atención quedó pegada a esta frase.
mi atención quedó pegada al pensamiento rumiante. Mi atención está en buscar pruebas. Mi atención es revisar, revisar y revisar continuamente, cambiando distintos relatos. Fijo donde mi atención quedó tildada, ¿no? Vigila el relato, ¿sí? ¿Y de qué manera? O sea, ve que la mente está armando una historia, por ejemplo, de abandono. Aparece el relato que no valgo nada. Apareció el relato de humillación, el relato. Y también vigila la reacción, punto último, cuando ya todo esto que es interno sale al externo. Y voy frenando eso que va a salir al externo. Por ejemplo, estoy por mandar un mensaje, freno. Estoy por responder desde el orgullo herido. Estoy por decir todo que sí para no sentirme rechazado. Por lo tanto, lo que estoy diciendo que la vigilancia, lo hemos hablado al principio de la clase, puede entrar en cualquier punto de la cadena. Vamos a dar algunos ejemplos. ¿En qué momentos necesito más la vigilancia, ¿no? ¿En qué momento? Voy a dar algunos momentos que son los típicos de la cotidianidad de la vida, ¿no? Típico momento ante la crítica. ¿Cuándo aparece una crítica? Cuando aparece una crítica, sea que uno se lo dicen personalmente o se lo dicen desde la espalda, automáticamente aparece algo que justamente el personaje es defender la imagen. Cuando alguien lo critica, uno quiere defenderse, defender la imagen. ¿Cómo todavía la vigilancia ahí? Observa, decir, oh, hay defensa, quiero defender, quiero justificarme. Me dolió porque tocó mi imagen. Ya, el sistema reactivo empieza a bajar solamente con esa observación. Porque uno cortó el automático y se dio cuenta qué es lo que pasó. Alguien del otro lado me genera o me es indiferente hacia mí. Está frío, duro. Entonces, cuando pasa eso, aparece lo siguiente, o no le dan bolilla, creo que se dice. Aparece un miedo al abandono, al rechazo, algo. O sea, capturó esa idea. ¿Sí? ¿Y qué hace la vigilancia? Se para ahí y automáticamente dice, estoy interpretando esa distancia como rechazo. Pero ya hablas de interpretación. La vigilancia puede decir, hay miedo, se despertó un miedo. La vigilancia puede darse cuenta de, quiero controlar esta situación. También bajo los decibeles. Ante un enojo, por ejemplo, que también es muy común. Exactamente lo mismo, ¿no? O sea, lo primero que aparece es entender, la vigilancia observa, tengo un momento de ira, eso que me está diciendo me está enojando. Esa ira se activa por protección de imagen. Cuando la vigilancia empieza a darse cuenta de eso, el enojo empieza a tomar otro sabor, no hay una reacción automática. Cuando uno recibe un elogio, vamos al otro efecto, ¿no? O sea, automáticamente uno, y no hablemos que quizás aparece el orgullo, la arrogancia, ¿no? La vigilancia que dice, estoy disfrutando, pero me doy cuenta que quiero sostener esta imagen y la quiero incrementar. ¿Ah? O apareció deseo de mostrarme. Y así sucesivamente va trabajando el tema de la vigilancia.
ocurre que en la reacción uno reacciona porque siente como que hay una urgencia. Por eso reacciona inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿qué hace la vigilancia ante la urgencia, ante una reacción inmediata? Porque, insisto, la urgencia es una señal del personaje. Entonces la vigilancia dice, quiero actuar ya. Ahí ya estoy bajando. ¿Esto que siento urgente es urgente o quizás es miedo? Y que generalmente en la reacción todo se termina siendo urgente. Porque la reacción es urgente. Entonces, cuando aparece una urgencia emocional de querer aclarar, de querer hacer esto, de querer hacer lo otro, etc., es una gran señal que a partir de ahí el personaje empieza a tomar velocidad. ¿Qué significa velocidad? Ya estoy tomado y actúo en forma automática. Y freno cuando choqué. La vigilancia se da cuenta de eso. O sea, entonces, que hablamos de la vigilancia, tenemos hasta un primer momento de darnos cuenta que empezamos a tener una situación no correcta conmigo. Entonces, hay señales corporales que despiertan la vigilancia y que suele avisar antes que el pensamiento. Ejemplo, tensión, no sé, en la mandíbula, pecho cerrado, estómago apretado, respiración corta, no sé, calor en la cara, presión en la garganta, una inquietud motora, ganas de querer escribir, sensación de un nudo interno, me duele la panza, etc. Todas sensaciones físicas. Ahora, ¿cómo funcionaría la vigilancia ahí? Si aparece una señal corporal, la vigilancia puede decir algo se activó. Inclusive más, no necesito saber qué, pero primero ya lo decreté. Acá pongo una salvedad, inclusive si tengo alguna situación física real, ¿sí? Que si de golpe no la tengo, algo se activó. Hay mucha gente que están, siento la boca del estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hacemos todos los chequeos. ¿Qué salió? Nada. Ah, eso quiere decir algo, que va más allá de algo gastrointestinal. El cuerpo toca siempre la campana antes que el personaje empiece su discurso. ¿No? Hace pim, pim. Y el personaje después pa, 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 pa. Por eso la corporalidad, ¿no? Es muy importante. Muchas veces tratan de como hacer una diferencia entre lo que es la mente y la conciencia y el cuerpo. Y ese es un error grave, está todo integrado, ¿eh? Mi mente es el cuerpo. Mi mente es el cuerpo. No desintegremos. Por eso, cuando digo, hagamos habitable el lugar en donde yo habito, es mi mente. Una vez que lo haga habitable, la prolongación sigue en mi cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Claro, primero, como esto es externo, es mundo material, lo primero que veo es en el cuerpo y después pasó en la mente. Pero la realidad, muy lo profundo, pasó primero en la mente. Insisto, no estoy hablando de situaciones patológicas de salud que va por otro andarivel. Un poquito de media vuelta más. ¿Y qué andarivel? Bueno, obviamente hay andariveles genéticos, andariveles de no cuidado, y eso sí tiene que ver con la mente, con distintos andariveles, pero muy en lo profundo, muy, 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 muy en lo profundo. También tiene que ver con mi conciencia. Y acá pondré una palabra que no es para este curso, posiblemente tenga que ver con algo que se llama karma.
pero es para otro tema. Ahora vamos a avanzar, si bien antes vimos la corporalidad, vamos a ver la vigilancia y el pensamiento, ¿sí? Porque no solo la vigilancia detecta esto que es la corporalidad al principio, sino también puede llegar a detectar esos pensamientos rumiantes, esos pensamientos repetitivos. Y aparecen estos como esquemas de, no sé, quedé mal y dar vuelta en por qué quedé mal, o no le importo, o tengo que explicar, o repetir escenas, 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 escenas. Entonces, cuando la vigilancia está actuando, uno, quizá la primera vez, no, pero la segunda y la tercera, uno se empieza a dar cuenta que vuelve al mismo lugar. Entonces, lo que hace la vigilancia prima faz es no pelear con ese pensamiento, sino reconocerlo, ¿no? Y ahí es donde uno aplica esto de poner en palabras mentales, ¿no? Es decir, apareció el pensamiento de, por ejemplo, no sé, de no valer, que es muy distinto a cuando uno va montando la escena dentro del el pensamiento imaginario de no valgo, no valgo, sino cambiarlo en ese lugar, ¿no? En esa dirección. Apareció un pensamiento de no valer, no, no valgo. Nombrar un pensamiento ya como pensamiento ya va a debilitar esa autoridad absoluta que tiene ese mecanismo, ¿no? Yo nombro un pensamiento, más aún, pongo un pensamiento que es otro pensamiento, eso lo debilito. Bueno, claramente, o sea, la vigilancia interactúa con las emociones basales, ¿no? Cuando aparece miedo, sin vigilancia, el miedo se puede transcribir en una situación, por ejemplo, como dijimos recién, de frialdad, me va a abandonar. Ahora, con vigilancia hay miedo al abandono. Es distinto. Ante la ira, por ejemplo, otra emoción básica, ¿no? Me faltó el respeto, voy a responder ya. Con vigilancia es siento ira y deseo defender la imagen. En la tristeza, o sea, aparece esto de nadie me quiere o el último orejón del tarro. Con vigilancia hay tristeza, estoy armando una historia de el personaje no querido. Y en alegría, ¿no? Ahora me siento que valgo más ante un aplauso, ante algo. Y la vigilancia diría, hay alegría y deseo sostener este reconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo justamente? O sea, la vigilancia transforma el soy esto en esto está apareciendo, que es distinto. Eso es vital. La vigilancia transforma el soy esto de esto está apareciendo. Ya esto, redundantemente, está generando un freno. Ahora, ¿cómo cuando uno más o menos se ubica en algún tipo de personaje, la vigilancia puede actuar? De hecho, actúa, ¿no? Vamos, por ejemplo, al personaje del complaciente, ¿no? Las señales que hace el personaje del complaciente, por ejemplo, es, no sé, leer demasiado el rostro del otro, o decir rápido que sí sin analizar, o trato de no incomodar, miedo a incomodar, ¿no? O pedir perdón de más, por ejemplo. Eso es lo que haría justamente el complaciente. Ahora, ¿cómo actúa ahí la vigilancia, no? Por ejemplo, estoy por abandonar mi verdad, o lo que yo creo que es verdad, para conservar aprobación. Y ahí la vigilancia se da cuenta, está justamente observando cómo el personaje lo está tomando a uno. En el controlador, ¿no? O sea,
las señales que busca el controlador: certeza, revisa, pregunta compulsivamente, quiere anticipar problemas. ¿Y qué diría la vigilancia? Justamente, estoy intentando calmar el miedo usando un método de control. Y así sucesivamente en cada uno de los personajes. Ahora, ahí es donde la vigilancia puede ser un gran método eficaz. Voy a otro ejemplo para que uno comprenda. No vamos al fuerte, ¿no? El personaje el fuerte, que todo lo puede. Ante una situación, yo siento y tomo el personaje del fuerte, endurezco la voz, grito, no muestro dolor, desaparece todo tipo de vulnerabilidad, me cierro. Obviamente eso puede pasarle al otro, ¿no? Pero cuando uno lo pasa, le está pasando, o sea, la vigilancia que diría, estoy usando dureza para evitar fragilidad, reconoce cuál es el personaje. Ahora, ¿por qué es importante la vigilancia? O sea, ¿cuál es el punto central de entender bien cómo funciona la vigilancia? Porque la vigilancia corta la velocidad. El personaje necesita velocidad. ¿Qué quiero decir con velocidad? Siento, interpreto, reacciono. Es inmediato. En segundos es esto, quizás microsegundos. El personaje necesita velocidad. ¿Qué hace la vigilancia? Introduce pausa. Y esto es clave. ¿Por qué? Siento. Pero ahí aparece un veo. Ahí está la vigilancia. Respiro. Utilizo algún método, un objeto noble. Distingo. Respondo. Entonces, la vigilancia me va a dar pausa. Que esa pausa pueden ser segundos nada más, pero alcanzan. Porque van a cambiar el destino de esa reacción. Van a cambiar la dirección de esa reacción. Esos solo segundos. Por lo tanto, la vigilancia no va a eliminar la emoción, no la elimina. Lo que quita es velocidad de automatismo, que no es poca cosa. Entonces ahora sí vamos a relacionar la vigilancia y libertad, porque ahí es donde empieza la libertad. Porque la libertad no es ese lugar lejano, ese lugar que muy, muy, muy allá, sino que justamente la libertad empieza cuando aparece un espacio. No necesito ser un gran iluminado, ni iluminarme para ser libre, ¿sí? A veces la libertad es algo muy simple, como estoy reaccionando, pero lo veo. Esto es pequeño, pero ya cambia todo y por eso uno empieza a ser libre. Porque donde antes había fusión, todo el método automático y seguía y estallaba, ahora apareció distancia. Donde había automatismo, ahora hay posibilidad. Y donde antes había el personaje, que obviamente no me doy cuenta que lo tengo y actúo en forma automática, hay presencia observando al personaje. Por lo tanto, entre ese impulso y esa reacción, la vigilancia abre el primer espacio de libertad. Y la libertad comienza cuando no reacciono como un robot. Empiezo a manejar mi vida. Ahora,
¿Cómo funciona la vigilancia del objeto virtuoso o el objeto valioso? ¿No? Porque si bien la vigilancia detecta que es lo que estamos hablando y me da ese espacio, hacia algún lugar tengo que ir, ¿no? Y este es el punto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Volvemos al ejemplo que estamos usando, ¿no? Esto de alguien se muestra indiferente, alguien se muestra frío, ¿no? La vigilancia rápidamente va a detectar eso, ¿sí? Hay miedo, estoy interpretando rechazo. Eso es la vigilancia. Y acá es utilizar algún objeto virtuoso para ir. Por ejemplo, cuando siento eso, el objeto virtuoso puede ser la respiración, ¿sí? Mi cuerpo, la dignidad, la verdad, el hecho desnudo sin agregar interpretación. O también ese objeto puede ser un pensamiento noble, puedo sentir sin miedo, puedo ver esa situación de frialdad sin entender abandono. Ahí tenemos un pensamiento noble. También puede ser la acción. Voy a preguntar con calma, voy a preguntar equilibradamente sin enojo. Entonces, fíjense que si bien la vigilancia detecta la captura, previo paso, el objeto valioso ofrece el regreso. Por eso es importante ese objeto valioso, como lo hemos visto en las clases anteriores, que está bueno que lo escuchen o lo vean para repasar. Bueno, dicho esto, acá hay que agregar algo. Vigilancia y volver. Porque para ir al objeto virtuoso hay un fenómeno que es volver. Me doy cuenta que está pasando, debo volver al objeto virtuoso. Entonces, la vigilancia, como hemos dicho, va a decir me fui. Y el volver va a decir regreso. Regreso al objeto noble. Sin vigilancia, no sé que me fui. Ahora, sin volver, fíjense, me quedaría en me fui, pero sigo tomado, me fui y sigo dando vuelta. Sin volver, sigo secuestrado o fusionado. Por eso, ambas funciones, la vigilancia y el volver, son claves. Obviamente, volver, siempre estamos hablando del objeto virtuoso. Vigilancia sin volver se vuelve solo análisis. Y la realidad que volver sin vigilancia no vas a saber desde dónde regresar. Muy importante esto, ¿sí? Por eso es un mecanismo que va en conjunto. Vigilancia y pensamiento noble. Y acá es una herramienta muy eficaz la vigilancia del pensamiento noble, porque la vigilancia pega un pensamiento noble. ¿Qué quiero decir esto? Quiero decir que el pensamiento noble puede ser una herramienta de la vigilancia. Ejemplo, ante el miedo, y ahí está la vigilancia con el pensamiento noble. Esto es miedo, me di cuenta, está la vigilancia. No necesariamente es la realidad. Ante la ira, otra emoción basal, ¿no? Pero con un pensamiento noble. Puedo poner límite sin atacar. Reconozco la ira, ¿sí? Ante la tristeza, esto duele, pero no necesito volver mi identidad. Y ante la alegría, puedo sentir placer,
pero debo agradecer sin inflarme. Y así sucesivamente, ante la crítica, ¿sí? Me doy cuenta, la sensación, puedo escuchar sin destruirme. Entonces, si bien parecerían frases lindas o decorativas, no es así, son intervenciones de pensamientos nobles que orientan la atención. Rápidamente se fija en eso, y eso es el objeto noble. ¿Sí? Ahora, acá seamos nuevamente claros. No hay hipervigilancia, no hay ninguna autoobservación narcisista, ni quiero ver un perfeccionamiento espiritualista, ¿no? O sea, nada de eso. La vigilancia es algo simple, es algo normal, es algo equilibrado, sin tensión. La vigilancia verdadera no endurece, ¿sí? Ni fabrico ni superioridad, ni fabrico nada raro. Normal. Voy a dar unos ejemplos de cómo se corta la cadena con vigilancia, ¿sí? Vamos a la cadena sin vigilancia, la parte sencilla, la parte simple, el resumen de una cadena, ¿no? Ejemplo, contacto, noto frialdad. Sensación desagradable, una tensión interna, algo que me molesta. Sensación. Emoción, miedo. Algo va a pasar. Percepción, me rechaza. Mi intención, tratar de controlar esa situación. La atención, capturada por el pensamiento rumiante, alternativa, 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 alternativa. El relato me va a abandonar. Y la reacción puede ser un reclamo, un pedido o trato de agradar. Esto es sin la cadena. ¿Vamos bien hasta acá? Sin la vigilancia. Esta es la cadena completa sin la vigilancia, quise decir. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando aparece la vigilancia? Y fíjense, ¿no? Como dije, aparece en los distintos lugares de la cadena. Ejemplo, ¿no? En el primer punto, cuando noto frialdad con el contacto, la vigilancia, o sea, en ese primer contacto, recordemos que la vigilancia nota lo mismo, siente la frialdad. Es el primer contacto. En el segundo paso es donde la vigilancia actúa, ¿sí? El primero, la vigilancia actúa igual que sin vigilancia, por decirlo así. Es redundante, pero para que se entienda el fenómeno. La sensación. Si bien siento desagradable, la vigilancia va a poner en palabras eso que ocurre. Es, siento tensión, siento una situación desagradable. En el tercero que dijimos la emoción, miedo, ¿no? Veo miedo. No digas, son palabras, pero no es lo mismo, no, justamente. En el 4, que habíamos dicho que uno percibía me rechaza, es detecto interpretación de rechazo. En el quinto, que la intención era controlar, es noto impulso de control. En el sexto, que era la atención, pensamiento rumiante, la vigilancia dice reconozco rumiación. En el séptimo, que el relato es me va a abandonar, es vuelvo al cuerpo y vuelvo al hecho totalmente desnudo. ¿No? Dejé de cortar la rumiación. Y la reacción, que es reclamo o agrado, por ejemplo, con vigilancia elijo actuar con paz y tranquilidad. O no elijo actuar desde la urgencia. Entonces, fíjense que en este ejemplo que doy, o sea, la vigilancia no va a impedir que aparezca el miedo. Lo que impide es que el miedo escriba toda una historia, que obviamente termina con la reacción. Voy a dar otro ejemplo. La crítica. Contacto, me critican,
primer paso. Segundo, sensación, tensión, desagradable. La emoción, miedo o ira. La cuarta, que sería la percepción, me dejan mal. La quinta, que es la intención, defenderme. La sexta, que es la atención, queda pegada a la crítica. La séptima, el relato, perdí valor. Y la octava, la reacción, justifico o ataco. ¿Sí? Esto sería sin vigilancia. Con vigilancia, esa misma cadena, en el contacto, obviamente escucho la crítica. Si se activa la vigilancia. La sensación, noto una sensación desagradable, noto tensión y me quedo ahí. O sea, estoy ya sintiendo corto todo lo que continúa. En la tercera, ¿no? Que dijimos, la emoción que aparece es ira o miedo. Vamos a poner miedo. Veo miedo a quedar mal. La vigilancia va cambiando los procesos. En la intención, defenderme. ¿Sí? Acá es noto impulso a justificarme en la vigilancia. En la atención, que quedo uno pegado. Con la vigilancia, pauso, no continúo. En el relato perdí valor. Con vigilancia, ¿qué parte puede ser cierta de esta crítica? Y en el último, que es la reacción que dijimos, o justifico o ataco, voy a responder con más dignidad, que a veces es el silencio. Entonces, la vigilancia me permite a mí recibir información sin convertirla inmediatamente en amenaza de mi identidad, lo cual es extraordinario. Volvemos, me quita velocidad y eso es mucho, me genera libertad. Entonces, ¿cómo usar todo esto que hemos visto? Es decir, bueno, porque lo que ocurre es que uno ya está acostumbrado a funcionar en forma automática. O sea, me doy cuenta cuando ya pasó todo, decía, ay, ya pasó, ay, ya pasó. Bueno, ahí uno puede hacer un ejercicio y hasta lo puedo proponer como que en este momento o en el momento que ustedes tengan tiempo, cuando algo ocurrió, ¿no? En el post, digamos. Sería bueno antes, pero bueno, obviamente para trabajar arranquemos con lo real, que es a veces ya reaccioné, tengo que ver qué debo hacer. Entonces, les voy a dar unas preguntas para trabajar esto y darnos cuenta, ¿no? Ante esa situación reciente que hubo una reacción, ¿sí? Lo primero que deben preguntarse es, ¿qué ocurrió? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué sensación apareció primero? Tercera pregunta, ¿qué emoción basal surgió? Cuarta pregunta, ¿qué interpretación apareció? Quinta pregunta, ¿qué intención o impulso tuve? Sexta pregunta, ¿dónde quedó capturada mi atención? Séptima pregunta, ¿qué personaje empezó a entrar en mí? Octava pregunta, y acá es donde está el aprendizaje. ¿En qué momento podía haber aparecido la vigilancia? O mejor dicho, ¿en qué momentos de ellos podría yo aplicar a la vigilancia? Noveno, no es poca cosa, ¿qué frase de vigilancia habría ayudado? Que tiene que ver con una frase noble, ¿no? Y la décima, ¿a qué objeto valioso podría haber vuelto? Bueno, es importante poner en práctica todo esto que estuvimos hablando, todo lo que venimos dando en los cursos anteriores, y quizás este último ejercicio nos va a permitir ver dónde estamos parados. Nos va a permitir trabajar la vigilancia y el volver
que justamente es clave. Lo que vamos a ver la próxima es el volver, cómo funciona el volver, porque tiene mecanismos. O sea, yo hasta ahora estoy hablando de volver y así rápido, volver al objeto noble, bueno, pero veamos la importancia del volver y distintos vericuetos que el volver tiene. Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo, gracias.